Bueno, buenas noches. Una vez más, reunidos siguiendo este itinerario que yo he propuesto de seguir, el discipulado en el seguimiento de Jesús, y yo lo comparo mucho con lo que nosotros tratamos o intentamos de hacer también siguiendo a Jesús, como ellos, con todas las dificultades que ellos tienen y con las nuestras también. Estas grabaciones las hemos estado haciendo los días jueves. Ahora, por cualquier cosa, vamos a pasar a los días miércoles. Ya hemos visto, pero lo digo rápidamente. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Después pregunta a ellos, ¿quién dicen que soy yo? Ahí es Pedro el que va a clarificar la identidad de Jesús. Hasta ahí saben poco. Cuando dice tú eres el Mesías, el tema del mesianismo, ¿no? Que es lo que no van a comprender ni siquiera Pedro cuando lo ha dicho. Y entonces, cuando apenas Pedro anuncia tú eres el Mesías, Jesús anuncia la pasión, primer anuncio de la pasión. Y entonces Pedro dice, estas cosas no van a pasar porque nosotros vamos a defenderte. Lo cual significa que Pedro no entiende que el camino era ese, el que Jesús está proponiendo. Y mucha gente no entiende eso también ahora, ¿no? Y entonces, eh, eh, la identidad de Jesús, tú eres el Mesías, el anuncio de la pasión, la rebeldía de Pedro, y entonces Jesús va a llevarlo al monte Tabor, a donde se va a transfigurar. Acá es donde comienza entonces esta nueva sección, ¿no? Capítulo 9, versículo 2. Llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Siempre van a aparecer estos tres, ¿no? Pedro, Pedro, Santiago y Juan. Cuando Jesús está en el huerto de los olivos, en lo que es la preparación, la pasión, también van los 10 porque ya, perdón, van los 11 porque ya Judas no está, y un poco más adelante va Pedro, Santiago y Juan. Siempre son los que están un poco más próximos a Jesús. Llevó a Pedro, Santiago y Juan y se transfiguró en presencia. Suben a la montaña y allí se transfiguró. ¿De qué significa la transfiguración? La figura humana queda resplandeciente, mostrando en ese momento toda la gloria que Jesús tenía antes de venir, antes de nacer. Por lo tanto, aclarado quién es Él, y cuando Él anuncia la pasión, ahora con esto, para ellos tendría que ser la garantía de que la pasión que se va a realizar tiene como fin la gloria de Dios al final. Pero entonces es como que Jesús ahí se muestra con la gloria que tenía antes que fuera a nacer. En esta escena, ¿no?, se muestra la dificultad para seguir a Jesús. Ellos por lo pronto están desconcertados y nosotros también. Esto, porque el Evangelio dice, estaban desconcertados frente a esta luminosidad. Sus vestiduras se volvieron blancas como nada podría blanquearlo. La cruz y la resurrección renuncia a ponerse de pie. Son inseparables. Se trata de un misterio único, la cruz y la resurrección. También hoy, como en el Tabor, somos envueltos por la densidad de la presencia del Padre. Hay que explicarlo a esto de qué modo. También nosotros nos sentimos, porque el Evangelio dice, los discípulos frente a esta visión de la gloria de Dios se sintieron aterrados, versículo 6. Pedro no sabía, el texto del Evangelio dice, Pedro no sabía qué decir. Estaba aterrado. Fíjense, ¿no? Ante la gloria de Dios. Fíjense, ante la gloria estaban aterrados. Es una cosa, y no ante el infierno, ante la gloria de Dios. Estamos ante la catequesis del Padre, que nos revela el secreto de la identidad del Hijo. El Hijo es que tiene la misma gloria y dignidad que el Padre.
Ya Pedro ha confesado sin ver nada, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora están viendo la gloria de Dios, al modo como un ser humano puede verla, porque la gloria de Dios es mucho más que eso. Esta será para ellos y para nosotros debe ser la garantía de que el camino y la muerte en cruz tiene un resultado que es este. Y esto tiene que servirnos para nosotros. Por ahí, hablando o preguntas, ¿cuándo el mal será vencido? El mal ya ha sido vencido. Y el tiempo que le resta a esta historia nuestra, la historia de los hombres, será el tiempo de los estertores del demonio, que hará todo lo posible para que muchos vayan por ese camino y se aparten definitivamente. Aquí Dios habla con un lenguaje humano. Aquí la palabra de Dios se vuelve suavidad, porque ahí va a hablar el Padre. Es esa palabra que en el Calvario se volverá silencio. Acá el Padre habla, en el Calvario será silencio. Si ustedes recuerdan, al final, cuando Jesús ya ha crucificado, grita al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no hay ninguna respuesta. Por la respuesta, como tantas veces, no son palabras, sino es un acontecimiento. Dos discípulos de estos, bueno, entonces, en el Tabor, allá arriba de la montaña es el lugar, esta es una cosa aparte, ¿por qué hay gente que se entusiasma por escalar las montañas? Porque de algún modo la montaña es la cúspide del mundo que se une de algún modo a la gloria de Dios. Muchos alpinistas no van buscando a Dios, sin embargo, tiene toda una importancia esto de escalar y subir. Las culturas antiguas, y no sé si todavía acá en el país, los cementerios los construían en la montaña, inclusive indicando que como para estar más cerca de Dios, porque no hay nada que hacer. La montaña, la cúspide más alta, de algún modo quiere tocarse con el cielo. ¿Qué son los rascacielos y todas estas cosas? El deseo también del hombre de subir de las cosas habituales y terrenas al encuentro con lo trascendente, ¿no? Santiago y Juan y Jesús los ha llevado consigo. Ahora nadie puede entrar solo por sus propios medios a la montaña de Dios. Han subido Jesús con los tres. Los otros han quedado abajo, al pie de la montaña. En la oscuridad del monte y en la oscuridad de la historia, de no saber dónde vamos, se muestra la luminosidad de Jesús en su gloria. Teofanía es manifestación de Dios a través de muchas cosas. Cuando ustedes escuchan decir esto es una teofanía, es una manifestación de Dios clara, donde Dios de algún modo se hace presente. Las vestiduras se volvieron blancas y esta transfiguración no ilumina solo el final del camino, sino todo el camino y el camino de cada día también para nosotros. Aquí hay una cosa que es interesante en Marcos que yo la pongo de manifiesto. Marcos, que está relatando, dice, aparecieron Elías y Moisés. Marcos al relatar pone primero, apareció Elías y Moisés. En primer lugar pone a Elías, de modo que rompe la estructura institucional tradicional en donde es primero la ley, o sea, Moisés y después Elías. Moisés que representa la ley y después Elías que es el profetismo. Acá el relator Marcos pone primero a Elías por encima de la ley. Y entonces una respuesta va a estar en el discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, no de Marcos, cuando habla en el Sermón de la Montaña, donde va a hablar de la ley, pero va a hablar de otro aspecto de la ley que no conocían, el aspecto desde el amor, no desde la frialdad de la ley. Aquí Moisés está representando la ley y Jesús en el Sermón de la Montaña le dará un nuevo matiz, lo que acabo de decir. Elías es el profeta de la resistencia. Es interesante la figura del profeta Elías, porque de ahí parte
toda la idea del profetismo que llega hasta nuestros días, ¿eh? Muchos en la historia, en la Biblia y en la historia, pensaron que es Elías que ha vuelto, inclusive cuando a Jesús lo van a crucificar. Es que Elías que ha vuelto a la vida. Cuando Jesús empieza a predicar, de Juan el Bautista decían que era Elías, no la persona de Elías, pero sí el profetismo, que significa el profetismo de Elías y que van a asumir todos ellos. Elías es el profeta de la resistencia, bueno, todos lo fueron, ¿no? Aquel que quería morir porque ya no soportaban más. A quien le dice, basta ya, levántate de tu tristeza y tu dolor, come y bebe, porque el camino apenas ha comenzado. Esto de Elías es interesante, digamos, cómo aparece esa confrontación entre Elías que está solo y habla del verdadero Dios, y los sacerdotes de Baal, cientos de sacerdotes de Baal. Y Baal es un dios pagano que no. Y entonces Elías desafía a los sacerdotes de Baal y les hace hacer una especie de una mesa de piedra donde van a amontonar leña y arriba van a poner el animal que van a consumir. Entonces, los sacerdotes de Baal tienen que invocar a Baal para que Baal haga caer la llama que prenda fuego y se consuma la víctima. Y los sacerdotes están todo el día gritando, no pasa nada. Y Elías les hace burla. A lo mejor Baal no está, se ha ido, y le hace burla. Cuando ya pasó todo el día, Elías dice, llenen de agua todo esto, mojan la leña todo lo más que puedan, llenan de agua la leña y la víctima. Y Elías invoca a Dios y cae la llama y consume la leña. Y entonces esto pone o desfigura la figura de los profetas. Entonces Elías dice que hay que matarlos todos porque son mentirosos. Cuando Jezabel, la concubina del rey, se entera de esto, que ha podido con los 400 más sacerdotes de Baal, la reina lo amenaza de muerte. Y ahí empieza la peregrinación por el desierto de Elías, que va caminando solo y se pierde en el desierto y tiene ganas de morirse, como a veces uno tiene ganas de morirse ya. Y en un momento harto ya de esta persecución, se tira y se duerme. Y después que se ha dormido, Dios, el ángel lo despierta y le dice, come y bebe porque el camino apenas recién ha comenzado, como me pasa a mí. Y entonces tiene que seguir ya esa lucha. Y entonces Elías va, porque Dios lo llama, Elías va a ir a la montaña y allí en la montaña de pronto va a haber un terremoto. Dice el texto, ¿no? Y en el terremoto no estaba Dios. Hubo un gran incendio, se quemaba todo. En el incendio no estaba Dios. Hubo un viento huracanado y en el viento huracanado no estaba Dios. Y de pronto, cuando todas estas cosas de eso, una brisa suave. Allí se hizo presente Dios. Y esa brisa suave sigue estando ahora. Es tan suave que muchos no la perciben y creen que no hay nada. Y les parece que no existe nada. Ese es el profetismo de Elías que por eso digo va a llegar. Entonces, no es la ley la que se promociona, sino que es el profetismo. Y el profetismo no es adivinación del futuro. El profeta sabe entender la palabra de Dios en el momento actual, cómo debe entenderla la gente. Esta es la tarea profética que nosotros debemos hacer. Hasta aquí han hablado los profetas. Digamos, vuelvo de nuevo al tema de la transfiguración. Hasta aquí han hablado los profetas, inclusive el último que fue Juan el Bautista. De ahora en adelante será Jesús mismo quien comunique la palabra de Dios, de tal modo que quien quiera escuchar a Dios no tiene otro camino que escuchar a Jesús. Y esa palabra está en el Evangelio. Hay otra cosa que yo también pongo de relieve, ¿no? Cuando Felipe
en la última cena le dice, fíjense, esto está dicho también en el Antiguo Testamento, cuando Felipe le dice a Jesús, en ese discurso de la última cena del Evangelio de Juan, Felipe le dice, muéstranos al Padre y nosotros creeremos. Y Jesús le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, con todos, y todavía no me conocen, y todavía no lo conocemos. ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué me dices muéstrame? ¿No les he dicho que el que me dé a mí he visto al Padre? Nos cuesta a nosotros también ver eso. Pedro quiere, vuelvo al relato del Evangelio, Pedro quiere retener este momento. Pedro dice, qué bien que estamos acá. Muchas veces pasa en nuestra vida. Por ahí alguien va a un retiro espiritual y se siente bien y no volvería de nuevo a la cosa. Por ahí vamos no sé, del lugar a una vacación, nos sentimos bien. No queremos volver a lo de todos los días, y a lo de todos los días hay que volver. Quizás renovados por ese encuentro fuerte que hayamos tenido, en donde hemos experimentado de algún modo la paz y la alegría y la serenidad. Qué bien, y eso es lo que siente Pedro, está en la presencia de la gloria de Dios. Qué bien que estamos acá. Hagamos 3 carpas, nos quedemos acá a vivir. Pero esa no era tampoco la misión. Le vuelve a atacar el sueño mesiánico. Expresa un espiritualismo triunfalista, pero del monte habrá que bajar. Bajar del monte significa volver a lo de todos los días, con todo lo conflictivo que tiene cada día. Pedro dice, hagamos 3 carpas. Bueno, acá está la alteración. Pedro dice, hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro, según la tradición y la institucionalidad, pone primero a Moisés o la ley y después a Elías. Y el relato, dije yo, pone primero a Elías y después a Moisés o la ley. Y dije, ¿por qué también? Porque la ley va a ser presentada de un modo distinto en el Sermón de la Montaña, capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Pedro dice así el texto del Evangelio de Marcos. Pedro no sabía qué decir porque estaban aterrados. Están viendo ¿Quiere decir que la gloria de Dios también puede aterrarnos? ¿También nos puede vulnerar? Y todavía Pedro está en este mundo y también nosotros. Por lo tanto, tiene que haber, para poner un ejemplo malo, cuando un buzo se sumerge, no puede salir de golpe a la superficie. Tiene que ir haciendo etapas para ir acomodando la presión debajo del agua a la presión normal sobre el agua. Y me parece que en esto también nosotros estamos de algún modo, bajo estas tensiones. Todavía no estamos en la gloria de Dios. Y tenemos que, y ver la gloria de Dios, hay que también como readaptarse para poder volver de nuevo. Pedro no sabía qué decir porque estaban aterrados. ¿Por qué están aterrados? Por las consecuencias que ellos suponen ahora, no echarse atrás ante el compromiso de seguir a Jesús, y saben, porque 3 veces Jesús anuncia la pasión, por lo tanto van sabiendo en el camino, como nosotros en el camino de la vida vamos sabiendo que la pasión, que el camino y la pasión y la cruz eran necesarias en el camino para llegar a la gloria de Dios. Están ante una encrucijada: o siguen a Jesús en el camino hacia la cruz, o se vuelven al institucionalismo judío. Esa canción que cantan, esa canción que cantan, todo en esta vida es un decidir. Si me voy contigo, con tu enseñanza, con el seguimiento, o me quedo aquí. Puedo acobardarme y tener miedo y no seguirte. Por eso esa canción que cantan, yo siempre cuando la cantan me estoy pensando, todo en y es cierto, todo en esta vida es un decidir. O me voy contigo, con tus criterios, con tu llamada,
o me quedo aquí porque no me animo, porque no soy valiente, porque me pesan muchas cosas. Estamos siempre ante esa encrucijada. Estamos entonces en este seguimiento para ver cómo a los apóstoles y también a nosotros nos sucede esta cosa. Una nube los envolvió, no para que no se escapen, sino para incluirlos en la contemplación de la gloria. Ahora es la voz del Padre la que habla a los que se resisten y no quieren caminar el camino de Jesús. Y ahí es la voz del Padre. Ahora el Padre habla e identifica. No dice Jesús, yo soy el Hijo de Dios. No, el Padre identifica a Jesús. Versículo 7, capítulo 9. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Y eso es lo que deberíamos nosotros hacer cada día, ¿no? La palabra del Evangelio de cada día no es sino una escucha de nuevo a este Jesús que ha sido proclamado y que el Padre lo identifica como su Hijo. Este es mi Hijo muy querido. Y nosotros somos bautizados en el Hijo. Por lo tanto, también, si el Padre tiene esa predilección por el Hijo, tiene también predilección por nosotros que somos bautizados. Ahora los discípulos no pueden irse sin entender las consecuencias de abandonarlo todo. Y esto no es ninguna amenaza, es no aquilatar, medir, saber el significado del camino del seguimiento de Jesús. Porque, ¿qué es la cruz en definitiva? Es la consecuencia del seguimiento de Jesús. Por eso la cruz es el signo del seguimiento, es el grito del amor de Dios, porque es el culmen de las consecuencias. Hay que entender cómo es que muere por amor, verdaderamente morir por amor. Yo lo digo muchas veces, ¿no? Lo he dicho, hoy día estaba con una gente amiga, que el que esté dispuesto a amar tiene que estar dispuesto a sufrir por aquello que ama. Si no sufrís por aquella persona o por aquella cosa que ama, entonces no estás amando. Como digamos, como para examinarnos en el amor. Si verdaderamente amamos a alguien, debemos sufrir por ello. El mundo no entiende esto, por eso el mundo va a recriminar estas cosas. Pero ahora sucede otra cosa. Eso fue un instante nada más, teofanía, mostrar la gloria de Dios. Pero ahora hay que bajar de la montaña. Qué bien que estamos acá, pero hay que volver todos los días, lo que es azaroso. Bajamos al llano y al bajar volvemos al drama de cada día. Y cuando bajan se encuentran con un problema. Los que habían quedado abajo, con un padre que ha traído a su hijo, que ellos son incapaces de curarlo. Ellos no subieron a la montaña. Y hay un grupo de gente reunida con ellos que está ante un problema. De nuevo, la relación de un padre con su hijo. Cuando bajaron del monte, versículo 14, 9, 14, estaban los otros discípulos en medio de una gran multitud discutiendo con algunos escribas. La gente se sorprende al ver a Jesús allí. ¿Por qué se sorprenden? Y Jesús les preguntó, ahora versículo 18, 16 y 18 del capítulo 9. Jesús les preguntó, ¿sobre qué están discutiendo? Jesús ha bajado con los tres y ante este problema, ¿qué están discutiendo? Uno le dijo, maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él el espíritu, lo tira por el suelo y le hace echar espuma por la boca. Aquí se podría preguntar si es epilepsia, porque no se conocía la enfermedad, pero la enfermedad existía. Este padre de este hijo le dice, yo le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero ellos no han podido o no han sabido. En la montaña estaban ante el Padre y el Hijo, y ahora al bajar nuevamente la relación Padre-Hijo. Es una imagen, en definitiva, del drama humano de siempre, no resuelto, la relación del hombre con el Padre. Versículo 21, Jesús preguntó, ¿cuánto tiempo hace que está así el joven?
Desde la infancia, respondió el padre. El grito del padre ante el problema del hijo y la súplica del padre ante el hijo que parece que no puede encontrarse con el padre. Problema humano permanente. Los discípulos que han estado de espectadores del momento y del drama del padre, parece que entienden que ha tocado fondo, no han podido hacer nada. A veces no podemos hacer nada, somos incapaces. Nosotros no lo hemos podido curar, por lo tanto, es necesario confiar en aquel que es el único que puede sacarnos del problema. Ellos no han podido hacer nada porque, en definitiva, están en la misma situación que el padre del joven. Tampoco pudo hacer nada. No tiene el poder para curarlo, porque solo confían en ella. Muchas veces nosotros confiamos solamente en nosotros y nuestras fuerzas son incapaces. El espíritu que ataca al joven es mudo. Así se nos presenta el mal, sin decir nada, sin hacer bochinche. Es sutil, sugestivo, es un combate muy desigual y parece que nada podremos hacer ante esto. Capítulo 9, versículo 22. Dijo el Padre, si puedes hacer, le dice a Jesús el Padre, si puedes hacer algo, ¿cuántos pueden decir a Jesús? Si puedes hacer algo, ¿cómo si puedes? Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. El Padre habla en plural, nosotros, no solamente Él, tantos que están necesitados de la ayuda de Dios. Todos estamos necesitados de esta ayuda y todo es posible para todo el que cree. Es imposible exorcizar al mundo sin la ayuda del Padre. Revelado por Jesús, Él ya nos dijo. Juan 15:5. Sin mí nada pueden hacer. No que pueden hacer un poco, nada. Sin Él nada podemos hacer. Y lo que podemos hacer es totalmente insuficiente. Necesitamos la gracia y la gloria de Dios. El Padre le ha dicho a Jesús, si puedes hacer algo, ten piedad. Y Jesús responde, ¿cómo si puede? Todo es posible para aquel que tiene fe. Por lo tanto, la respuesta, o lo que nosotros tenemos que decir, pues entonces, Señor, aumenta mi fe para que pueda creer, para que puedas sentir realizado todo aquello que estás haciendo. Los discípulos siguen a Jesús como nosotros, pero confían más en ellos que en Jesús. ¿Cuántas veces confiamos más en nuestras capacidades, en nuestro criterio y no en los de Jesús? Grito y clamor nos recuerdan que la consumación aún no ha llegado, que seguimos caminando por este valle de lágrimas, pero aún así caminamos con fe y con confianza. Capítulo 9, versículo 27. Jesús lo tomó de la mano al joven, lo levantó, lo puso de pie. Yo dije al principio de este relato que ponerlo de pie significa anunciar la resurrección. Este joven que había caído, que estaba inerte, lo levantó, lo puso de pie. Ponerlo de pie es ponerlo de nuevo en condiciones para la vida. Y como puso de pie a la suegra al comienzo del Evangelio de Marcos, la puso de pie. Y cuando ella estuvo en pie, se puso al servicio. Lo que tenemos que hacer todos, ponernos al servicio. Jesús ha conminado al Espíritu que salga. La palabra conminar. La palabra conminar la utiliza en el Evangelio cuando se trata de las fuerzas incontenibles de la naturaleza o de los demonios. Y conminó al espíritu malo que salga del joven. Resucitó al joven, porque solo quien está de pie puede caminar, porque el pecado tantas veces nos hace arrodillar y hasta hocicar. Así no podemos caminar. ¿Por qué los discípulos no pudieron expulsar a los demonios? Simplemente porque no tienen fe suficiente. Porque para ello es necesaria la oración y la de intercesión para que Dios actúe. Después que suceden estas cosas, dice versículo 28-29 del Evangelio, el capítulo 9, cuando entraron a la casa, y esto yo lo aclaré y lo vuelvo a aclarar, el Evangelio de Marcos cuando dice casa, no dice qué casa, dice casa simplemente.
Entraron a casa, se reunieron en la casa, salieron de la casa. La casa, en definitiva, es la nueva comunidad, porque para nosotros es la iglesia. Esta es la casa, no la casa de alguien. Es el lugar el lugar que Dios ha reservado para contenernos, para reunirnos. Cuando entraron en la casa, se produce la gran enseñanza. Allí Jesús los reúne, les habla, los educa y los envía, como quiere hacer con nosotros, hablarnos, educarnos y enviarnos también, para que por eso yo dije también que apóstol, que discípulo significa el que aprende, y apóstol el que da testimonio de lo que ya sabe. Por eso también nosotros en este seguimiento nos vamos comparando con los discípulos y con los apóstoles. También tenemos que dar razones de nuestra fe. Luego de este episodio del Padre con su Hijo, Jesús anuncia por segunda vez la pasión. Yo dejo acá, esto no se ha terminado, pero ya estoy en el tiempo más o menos fijado. Yo dejo en esta acción, o sea, ya han bajado en la montaña y hay todavía falta un camino para llegar al ciego de Jericó, donde hay cosas en este tramo también interesantes respecto de los discípulos y también del nuestro, que podamos sacar de todo esto alguna enseñanza que nos ayude a entender y a ver este seguimiento de Jesús. Que el Señor nos bendiga y que la bendición de Dios esté con todos ustedes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.